Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestra invitada. Se trata de la doctora Blanca Rosa Mármol de León, quien es magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia y a quien nos honra contar hoy con su presencia. Bienvenida, doctora. Gracias, y muchas gracias porque usaste el calificativo correcto de magistrada emérita y no ex magistrada, porque eso no me agrada. Así es, bueno, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿verdad? Sí, es que así, eso es lo que nos corresponde como jubilados. Pues se supone que hiciste la carrera judicial. Exacto. Antes de salir como magistrada emérita. Y precisamente como magistrada emérita tiene la sapiencia que necesita el país para orientar a todos los venezolanos en torno a lo que se ha venido presentando en nuestro país. Hay muchísimos detalles y quizás en muchos aspectos desinformación. Por eso, pues estamos muy interesados en que usted nos comente acerca de su posición y su experiencia en torno a lo que está pasando en Venezuela. Primero que nada, pues sabemos todo lo que ha acontecido en torno a las sentencias emanadas del Tribunal Supremo 155 y 156, sus respectivas modificaciones o cambios o aclaratoria. ¿Y qué está pasando con eso? Porque para algunas personas la posibilidad de que los magistrados sean separados de sus cargos es una, y para otros simplemente ese no es el camino porque no están dadas las condiciones en este momento, y como el contexto muchas veces está por encima de las leyes y de lo escrito, entonces queremos saber, de acuerdo al contexto que vive Venezuela, cuál es su postura y qué piensa usted de lo que está pasando en este país en torno a este tema. Sí, es muy importante lo que estás preguntando, porque cuando tú hablas de la remoción de los magistrados en razón de esas decisiones que retrataron al régimen, tanto que fue internacionalmente, y fue como dijo mi querido amigo que siempre escucho, Diego Bautista Urbaneja, para la Tribunal Supremo fue una vergüenza planetaria. Entonces, vista esa reacción, ellos quisieron, vamos a decir, enderezar el entuerto con unas aclaratorias que lo que hicieron fue empeorar el escenario. Entonces eso sería suficiente para considerarlo error inexcusable e ir el procedimiento ante el poder moral, al que te hacías referencia, y que la gente vería lógicamente complicado, porque ahí está el Contralor, está el Defensor del Pueblo, está la Fiscal, y bueno, el otro procedimiento es las denuncias que tienen ante la Fiscalía General de la República, que tienen interpuestas por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, pero eso llevaría a una investigación penal, un antejuicio de mérito y todo lo demás. Pero hay una vía mucho más recta y mucho más expedita, y es que estos magistrados no llenan los requisitos para el ejercicio del cargo. Entonces, lo más sencillo, lo más directo es que la Asamblea, en ejercicio de sus potestades, recabe los expedientes, le solicite las credenciales a los magistrados y las revise. Y aquellos que no tengan las credenciales para ser magistrados, a aquellos que no las tengan, se les debe anular la designación. En ese caso están algunos de los magistrados lógica. La mayoría, que no tienen las credenciales. La mayoría de los magistrados. Ahora bien, aquí está el punto quizás que nos está desuniendo o que nos lleva a todo este conflicto, y es que el Poder Ejecutivo no reconoce al Poder Legislativo, los poderes están en una situación irregular, que no es normal. Entonces, ¿cómo va a hacer la Asamblea para solicitar las credenciales si esto después dice, no, bueno, no nos importa, nosotros somos magistrados, estamos electos? Y no les vamos a mandar nada, y le usan las vías de hecho, como pasó cuando la Asamblea tardíamente anuló la designación de los llamados magistrados express, que eso no fue acatado, y ahí están. Y ahí están acabando con nuestra democracia. Pero eso no significa que nosotros no debamos dar el paso. Nosotros tenemos que hacer lo que la ley dice. Ahora, es una cuestión de tiempo, doctora. Fíjese que ayer yo estaba conversando con un gran amigo, por cierto, es fiscal del Ministerio Público, el doctor Eddie Rosales, y él decía que en realidad la vía expedita es la vía electoral y que hay que afianzarse hacia allá, porque precisamente como está medio trancado el juego con las opciones que hay, por ejemplo, de la destitución de estos magistrados,
que no es la vía realmente para resolver y que se va a quedar quizás como lo que pasó con el abandono del cargo de Maduro, que lo que genera es una gran cantidad de insatisfacción, de frustración y de quizás de entrega ya. Aquí, hay una similitud, pero no es del todo igual, porque con el abandono del cargo de Maduro no se siguió el procedimiento completo, no se siguió hasta el final. Pues una vez que la Asamblea declaró el abandono del cargo, tenía que convocar al vicepresidente y juramentarlo como presidente y proceder a convocar elecciones en 30 días. ¿Y el vicepresidente se iba a presentar? Bueno, ese era su problema, entonces yo tengo la pelota aquí, te la pongo aquí, te toca. Ven, él decide si muere leal a Maduro o si viene y se juramenta, cede a la tentación de ser presidente. Eso estaba por verse, pero no nos correspondía a nosotros ponernos en su lugar. Pero el procedimiento había que seguirlo. Si él no aceptaba, le tocaba al presidente de la Asamblea. Pero lo que está claro es que el presidente que tenemos es de facto. El presidente fue declarado por la Asamblea en ausencia absoluta, por abandono del cargo. Igual no hay presidente. No se eligió otro y él no es. Tenemos un presidente de facto. Los magistrados son ilegítimos, no llenan los requisitos. Pero fíjate, son ilegítimos, no llenan los requisitos, pero la Asamblea no les pidió los requisitos. No se los pidió. Entonces, y es una Asamblea de oposición. Bueno, por eso es que yo digo que aquí el juego democrático se terminó hace mucho. Y aquí lo que hay que hacer es una constituyente originaria. Pero eso es otra historia. En este momento tenemos planteado un golpe de Estado. Un golpe de Estado a la Asamblea. Y eso se tiene que resolver. Ahora, hay otras posturas y son las posturas a nivel internacional que generan expectativas, pero que para muchos no son vinculantes. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, el cómo actúa la OEA en este momento? Es importante porque es una sanción moral. Es un apoyo internacional como para que esté claro planetariamente lo que está pasando en Venezuela, pero no nos resuelve el problema. El problema de Venezuela lo resolvemos nosotros. Cuando digo nosotros, digo los ciudadanos. No estoy contando con los poderes del Estado que están sometidos. El único poder legítimo que hoy por hoy tenemos en Venezuela es la Asamblea Nacional. Y el Ejecutivo está en colusión con el Judicial para ir contra la Asamblea Nacional. No otra cosa fue lo que vimos en esas dos decisiones. Y en este momento que la gente está reunida en manifestación para ir a la Asamblea a apoyar a nuestros diputados, que son nuestra representación, el gobierno, el régimen, le impide llegar a la Asamblea. No hay un derecho más básico de la democracia que el que los ciudadanos vayan a la Asamblea. Sin embargo, es aquí que el régimen se los está impidiendo. Entonces, esto significa que no hay juego democrático. Ahora, cuando uno ve, doctora, por ejemplo, ahorita hay digamos, esa convocatoria a la calle, pero cuando uno ve, por ejemplo, a Requesén con tremendo golpe en la cabeza y una cantidad de periodistas realmente agredidos brutalmente, eso de alguna manera también genera miedo, y el miedo claro es inherente a la persona humana también. Y es disuasivo, y ahí vamos a decir un instinto de conservación. Por eso, bueno, pero es que yo no he dicho que tengamos que defenderlo en la calle. Yo no creo que el remedio sea la calle, pero hoy tenemos que estar en la calle porque decidimos apoyar a los diputados. Y para apoyar a los diputados había que salir a la calle, pero era para ir a la Asamblea, con una finalidad muy específica. No salir a la calle por salir a la calle, sin rumbo definido y sin ninguna estrategia, digamos, sin ningún objetivo. Hoy está claro el objetivo. ¿Cuál es? Apoyar a los diputados. Pero lo que sí es una acción que no tiene la menor duda de que llevará a eliminar lo que estamos viviendo es recoger las firmas. El 15% de las firmas de los venezolanos inscritos en el registro electoral, y vamos con una constituyente originaria, porque Venezuela está desinstitucionalizada. Doctora, usted ha sido de esta tesis, inclusive soy testigo que tiene años. Tratando de que se convoque es la Asamblea Originaria. Sin embargo, no ha tenido el eco contundente que para efectivamente realizarlo. No lo ha tenido porque no lo ha tenido en la MUD, no lo ha tenido en la Asamblea, no lo ha tenido en los que se supone que deberían estar en la misma posición, no porque nosotros creamos que somos poseedores de la verdad, sino porque la situación que tenemos, viéndola objetivamente, no permite otra cosa. No hay otra solución. Nosotros probamos la enmienda
La reforma se descartó porque igualmente moriría en el Tribunal Supremo. Se trató del revocatorio. Atravesaron un diálogo siniestro que acabó con el juicio político y con el revocatorio. Y es aquí que nos pusieron en el 2017, ¿verdad? Perdimos el año completo de ejecutoria de la Asamblea, con una mayoría absoluta que es la representación del pueblo, y eso no se ha logrado. Y ahora, además de eso, el Tribunal Supremo quiere poner presos a los diputados, desconociéndoles la inmunidad parlamentaria, imputándoles traición a la patria, y también quiere ser quien decide y quien legisla. Por cierto que hay un punto que me gustaría mucho que usted nos aclare, y es que para algunas personas o quienes saben pues de esta materia han dicho que esas sentencias no pueden ser removidas ni cambiadas. Legalmente, ¿en qué punto podemos analizar Es muy bueno eso? el planteamiento que tú haces, porque a la gente yo creo que le va a sorprender. Fíjense, cuando digo que estamos desinstitucionalizados, es porque no tenemos a quién acudir. Hágase la pregunta. Un día como hoy, ¿a dónde vamos? ¿A la Defensoría del Pueblo? ¿A la Fiscalía? ¿Vamos a la Contraloría? ¿Vamos al Tribunal Supremo? La fiscal recientemente se dio cuenta de que se había roto el hilo constitucional en Venezuela. Bueno, bienvenida a bordo, pero le costó. De todas maneras, ella está detrás de toda la criminalización Pero puede de la tribunal, disidencia. ¿puede el tribunal cambiar una sentencia? Pero el así? tribunal no puede, y mucho ¿O menos por abolirla? una aclaratoria. Las aclaratorias son para salvar omisiones o errores, pero nunca pueden cambiar el fondo de la decisión. ¿Y por qué hacía yo esta referencia? Porque esa es una sala que es de una única instancia. Ellos reformaron la ley con la otra asamblea para que esas sentencias no fueran revisables. Eso en todos los tratados internacionales sobre derechos humanos es imposible, es absolutamente intolerable. Siempre tiene que haber la posibilidad de apelar, de tener a quien recurrir. Y ahora el gobierno está entrampado en su propia jaula, porque ellos quieren corregir eso y no pueden porque no tienen instancia a la cual acudir. En la próxima parte, precisamente, vamos a dejarle este planteamiento a la doctora Blanca Rosa Mármol de León, y es que si Venezuela está en una jaula. Esta es la pregunta a nuestra invitada para la próxima parte. Quédense allí con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista hoy contando con la presencia de la doctora Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, con quien estamos aclarando muchas de esas interrogantes que nos hacemos los venezolanos en torno al tema de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que vulnerarían los derechos de los diputados de la Asamblea Nacional en temas medulares como la posibilidad inclusive de ejercer sus funciones. Ellos asumirían las funciones de la Asamblea Nacional. Pero quedamos pendientes con la doctora Mármol en cuanto a que una metáfora, pues estamos los venezolanos en una jaula. Sí, es muy buena la metáfora porque es verdad que estamos en una jaula, y por eso yo decía en un tuit hoy, no le tengamos miedo a la libertad. Tenemos que defender nuestros diputados porque nosotros los elegimos y no podemos dejar que nos los arrebaten. Y hoy en la mañana yo le contaba aquí, que les contaba a todos, que yo fui a ver al lorito que tengo en mi casa y dije, voy a dejarle la puerta abierta para ver si sale, porque no me gusta realmente verlo así, y está allí porque me lo regalaron y no me quedó más remedio. Entonces, bueno, me fui a hacer las cosas que tenía pendientes y de regreso me dice mi esposo, ¿tú soltaste al loro? Y le digo yo con gran alegría, ¿se salió? ¡Qué maravilla! Porque eso era lo que yo quería, se atrevió, no tuvo miedo a pasar la puerta, el lorito. Entonces yo digo que es como hasta un signo del día de hoy. Él traspasó el umbral y se atrevió a estar afuera. Porque la gente en las aulas, como decíamos antes, en la minusvalía, en la indefensión aprendida, pierde la fuerza para ejercer sus derechos. Y eso nos ha pasado a nosotros en gran medida. Porque es tal el agobio que nos oponemos a secciones nosotros mismos, como decimos los abogados. ¿Vamos al poder moral? No, pero el poder moral está en aquel, y ese no va a hacer nada. ¿Vamos a pedir la destitución? No, eso no va a prosperar. ¿Le pedimos las credenciales? No, no las van a mandar. Entonces, por esa regla de tres,
nosotros no vamos a llegar nunca a nada. No, los derechos se ejercen, no se entregan. Nosotros ejercemos hasta nuestros ahorita derechos. la oposición y después ha entregado vemos los qué derechos. pasa y cuál es el siguiente. ¿Usted qué cree que parte de los sectores de la oposición ha entregado los derechos? Yo creo que sí, yo creo que nosotros nos hemos resignado en algunos aspectos. Por ejemplo, yo quisiera saber en el nombre de quién se dispensó a Maduro del requisito de no tener doble nacionalidad para ser presidente. Él fue dispensado. Nunca vimos la partida de nacimiento. Y cuando se le pidió, se le dio la oportunidad de que, bueno, si usted no contesta, nosotros abrimos una averiguación. Cuando eso es incierto, porque él tenía la carga de la prueba y la tiene, y la sigue teniendo. Y él tiene que demostrar que no tiene doble nacionalidad. Todavía no hemos visto la partida de nacimiento. Pero con esas cosas uno dice, bueno, quedó ahí y ahí quedó Bueno, y seguimos. pero todavía podemos pedírsela y todavía podemos decir que él no es el presidente de Venezuela porque él está en una situación de abandono del cargo, de ausencia absoluta, y no se siguió el otro procedimiento como dijimos antes. O sea, hay que convocar a elecciones presidenciales y hay que destituir a los magistrados de la Sala Constitucional. Y para convocar elecciones, precisamente convocando elecciones, que sería uno de los caminos expeditos, obviamente, donde participaría la mayoría de los venezolanos, con eso se resolverían muchas cosas, porque precisamente se podría darle la fuerza a los poderes públicos y la separación de poderes que necesita Venezuela para dirimir toda esta cantidad de problemas. Así es, y por eso el momento del golpe a la Asamblea no se puede tolerar, porque es un golpe contra la democracia. Y por eso la Sala Constitucional tiene que recibir las consecuencias de ese actuar. Los magistrados tienen que ser destituidos y juzgados. Ahora bien, tenemos también la postura de la fiscal de la República, Luis Ortega Díaz. Bienvenida a bordo. Eso dio una esperanza, aunque muchos dicen que no se crean que ella es bienvenida a bordo precisamente hacia los sectores de la oposición, sino que bueno, quizás pues observó, vamos a verlo, sí. observó, pero muchas personas aseguran que una declaración no es suficiente y que ella debe como fiscal tomar unas ciertas acciones. Claro. Desde la perspectiva legal y obviamente tomando en consideración Claro su experiencia, sí. ¿Qué debe hacer la fiscal por ostentar su cargo de fiscal? Ella debe pedir el antejuicio de los magistrados, debe pedir el enjuiciamiento, además de eso tiene la solicitud de juicios penales contra ellos, debe ordenar que se abran las investigaciones, ¿verdad? Y debe exhortar al poder moral a que haga la tramitación correspondiente por el error inexcusable que han cometido. O sea, no basta con decirlo, también hay que actuar en consecuencia. Cuando actúe en consecuencia, sabremos si realmente está convencida o no de lo que dijo. Ahora, ella se reunió hace poco con Maduro en Miraflores. Sí. Y no sabemos bueno, que es que Maduro Maduro nos dijo a nosotros que ha sido un impasse porque él maneja los poderes públicos como un club de amigos. Él cree que la Fiscalía y el Poder Judicial, el Tribunal Supremo, son todos parte pues de su club de amigos. ¿Cómo queda la fiscal? Y él los llama para que se reconcilien. ¿Cómo queda la fiscal no si no ejerce todos esos pasos que legalmente debería hacer bueno, después de una posición pública tan evidente? Quedaría como una farsante, sin lugar a dudas, porque tú no puedes decir eso y después no actuar en consecuencia. ¿Y legalmente debe hacerlo? Legalmente tiene que hacerlo porque ya lo declaró. Y si ella lo sabe y no lo hace, es connivente. Totalmente. Connivente con el régimen y con todo lo que está pasando. Ella tiene tiempo, como lo dijo alguien por ahí, transitando por el hombrillo del proceso. Yo creo que ella quiere desmarcarse. Porque ha sido por mucho. El hecho que está el defensor del pueblo, por ejemplo, digamos, tentando la batuta. No, y porque ella tiene gran responsabilidad en todo lo que aquí ha pasado. Para nadie es un secreto, yo lo digo siempre, la fiscal general es el verdugo de Venezuela. Así como la Sala Constitucional es quien gobierna en Venezuela. La fiscal general está detrás de todas las imputaciones. La fiscal por omisión y la Sala Constitucional por acción. No, la fiscal por acción, porque la fiscal está detrás de todas estas imputaciones que se han hecho a los presos políticos por delitos no cometidos. Aunque las declaraciones recientes de la primera combatiente, entre comillas, como le dicen a Cilia Flores, dijo que serían los diputados llevados a tribunales militares, presuntamente porque la Fiscalía no está conteste con esas acciones.
Sí, pero eso no es posible porque los civiles no pueden ser juzgados por los tribunales militares, por una parte. Por otra parte, esa no es ninguna opción ante la actuación de la Fiscalía General de la República. Pero lo repito, eso no borra los presos políticos que tenemos, las torturas que tenemos. La fiscal no ha dicho una palabra, lo ha permitido, permite que no se ejecuten las boletas de excarcelación emitidas por los tribunales y que continúen presas las personas, y está permitiendo la represión que está sucediendo en este momento por la simple intención de las personas de ir a la Asamblea a respaldar a los diputados. Precisamente hablando de presos políticos, aproximadamente 118 presos, y recientemente Roberto Enríquez, pues uno de los Preso ayer detenido recientemente. y llevado a tribunales militares. ¿En qué punto? Exacto. Entonces, Bueno, eso no es están haciendo lo que democracia. dijo, están haciendo lo que dijo la Lo que dice primera la dama. sentencia y lo que dice la sentencia, porque eso es algo que ellos tenían preparado desde hace mucho tiempo. Hace mucho que nosotros estamos oyendo que lo de la inmunidad parlamentaria es discutible, que no es como se pretende, y todo eso lo tenían guardado en el Tribunal Supremo hasta que cometieron el error, porque fue un grave error, de hacer esas dos decisiones aberrantes y que luego han querido corregir, pero eso es cosa juzgada. Y eso es un golpe de Estado a la Asamblea. Desde su perspectiva, magistrada, ¿qué hacer? ¿Dónde está Venezuela ya para finalizar? ¿Y cuáles serían desde su punto de vista las acciones que deben tomar los factores de oposición y toda la Venezuela que quiera recomponer este problema? Indudablemente, en este momento hay que ir contra los magistrados de la Sala Constitucional, en el sentido de que ellos asuman su responsabilidad, tanto penal como desde el punto de vista civil, en cuanto al error inexcusable que han cometido. Hay que removerlos y hay que cambiar los integrantes de la Sala Constitucional. Revisar las credenciales de ellos y de todos los demás magistrados del Tribunal Supremo de ¿Y desde la Justicia. perspectiva electoral? Y desde la perspectiva electoral, yo el CNE lo descarto completamente. Esa es la oficina electoral del régimen. Nosotros tendríamos que ir electoralmente a una constituyente originaria, donde nosotros tendríamos un Consejo Nacional Constituyente, que sería el que sustituiría al Consejo Nacional Electoral. ¿Esa es su postura firme e irrevocable? Firme e irrevocable. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti por la invitación. Un verdadero placer contar con su presencia el día de hoy. Igual para Y mí. además escuchar sus palabras. Gracias por tu invitación. Gracias. Era la doctora Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, quien estuvo hoy con nosotros. Muchísimas gracias a nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Edicio López. Nos despedimos, deseándoles una hermosa tarde. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Yo creo que quedó re... Informativo Mira TV está en ti.